Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast El Laboratorio del Toro. Este será el último episodio por el 2020. Al final te voy a explicar cuándo vuelve el podcast. Bien, en este episodio te voy a hablar de un componente fundamental que es el relé. También te hablaré de un proyecto que realicé de un medidor de temperatura de líquidos. Y por último, en el recurso te recomiendo un documental muy interesante sobre una presa de generación hidroeléctrica. Sin más, empezamos. Como te comenté en la introducción, vamos a hablar del relé. Aunque no lo creas, puede ser un componente muy útil cuando queremos controlar algún equipo que requiera gran cantidad de corriente. Vamos a empezar definiendo qué es el relé. El relé es un componente que funciona como un interruptor. Nos permite cortar la energía que suministramos a un componente, a un equipo o a un dispositivo. El relé está compuesto por una etapa de control y otra de potencia. La etapa de control consta de una bobina por la cual cuando circula una corriente, este se convierte en un electroimán. Al circular esta corriente, esta bobina produce un campo magnético que acciona un mecanismo que a su vez mueve los contactos que se encuentran en la etapa de potencia. De esta forma podemos controlar los contactos como si fuera un interruptor. Estos contactos están diseñados para soportar corrientes elevadas, lo cual nos permite controlar dispositivos de potencia. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que las etapas de control y de potencia están aisladas. En la imagen que aparece en las notas del programa se muestra cómo está compuesto un relé, con su electroimán y sus contactos. También te muestro el símbolo que puedas conseguir en diagramas eléctricos y electrónicos que representan el relé. Como podrás observar en la imagen cuando tengas oportunidad de verlas, algunos relés están compuestos por un interruptor de dos vías. Esto es un pin común que se conecta a cada uno de los otros pines dependiendo de si circula corriente o no por la bobina. Este interruptor se encuentra en una posición cuando la bobina no está energizada y en otra cuando se energiza. Debido a esto, un relé tiene una vía del interruptor como normalmente abierto, que se representa por NO, y la otra como normalmente cerrado, que se representa como NC. Dependiendo de la forma que necesites utilizar el relé, puedes usar la conexión necesaria. La etapa de potencia de un relé puede manejar tanto voltaje alterno como voltaje continuo. Siempre es recomendable verificar en el cuerpo de relé o en el datasheet la cantidad máxima de voltaje y corriente de cada tipo que puede manejar. Vamos a hablar de la clasificación de los relés según sus contactos. Podemos conseguir relé con varias configuraciones según sus contactos. En la imagen que se encuentra en las notas del programa podrás ver los tipos de relé más comunes de acuerdo a sus contactos, pero te voy a hacer una explicación sencilla para que tengas algo en mente. Existen 4 tipos de configuraciones básicas. La primera tiene la nomenclatura SP-ST, que significa Single Pole, Single Throw, y es un relé con un solo interruptor. Luego tenemos el SP-DT, que es Single Pole, Double Throw, que es un relé que tiene un interruptor de dos vías, que comúnmente uno es normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Luego tenemos el tipo de relé DP-ST, que es Double Pole, Single Throw, y es un relé con dos interruptores sencillos. Por último, tenemos el tipo de relé DP-DT, que es Double Pole, Double Throw, que es un relé con dos interruptores de dos vías. Ahora te voy a explicar los tipos de relé más comunes y conocidos que existen. Tenemos los relés AC, que es un tipo de relé que tiene una bobina que se debe alimentar con voltaje alterno. Normalmente este tipo de componentes son llamados de otra forma, se llaman contactores y son usados mayormente en el control de bombas de agua y de grandes motores eléctricos. La bobina puede ser de 120 voltios o de 220 voltios.
Aparte del voltaje de la bobina, también se debe tener en cuenta la corriente máxima que soportan los contactos de este dispositivo. Luego tenemos los relés DC, que es un tipo de relé donde la bobina se debe alimentar con voltaje DC. Existen varios valores de voltaje de bobina, pero los más comunes son 5 voltios, 12 voltios y 24 voltios. Obviamente, dependiendo del voltaje que usemos en nuestro circuito, debemos seleccionar la bobina adecuada. Es muy importante conocer el voltaje al cual se alimenta la bobina, ya que si suministras un voltaje superior puedes dañar el componente. Luego tenemos los relés tipo RIT, que es un tipo de relé donde los contactos se presentan dentro de una ampolla y nosotros debemos encargarnos de generar un campo magnético para cerrar estos contactos. En la imagen que se encuentra en las notas del programa puedes ver este tipo de relé. Por último tenemos el relé SSR, que es Solid State Relay, y es un tipo de relé de estado sólido que, a diferencia de los relés que hemos hablado, no posee partes mecánicas, por lo cual su vida útil es más larga. En un próximo episodio posiblemente amplíe sobre este tipo de relés. Ahora te voy a hablar de la protección que debemos usar cuando vayamos a trabajar con un relé. Como te comenté, el relé está compuesto por una bobina. Al momento de interrumpir la corriente que circula por esta bobina, se produce un voltaje alto que puede dañar la circuitería a la cual esté conectada. Para evitar esto, se recomienda colocar un diodo en paralelo a la bobina. Este debe estar en sentido contrario a cómo circula la corriente. En las notas del programa te dejo un pequeño diagrama para que veas cómo debería ser la conexión de este diodo. También es recomendable, si vas a usar un micro para controlar el relé, colocarle un transistor como switch para de esta forma no sobrecargar la salida del microcontrolador. Tengo pensado en un futuro episodio hablar sobre el transistor trabajando como un switch. Bien, ahora ya conoces uno de los componentes más usados para controlar equipos de potencia, el cual es el relé. Este nos da la ventaja de poder controlar equipos de gran potencia con una pequeña corriente en la etapa de control. Esto nos va a permitir hacer proyectos donde podemos controlar bombas de agua, motores, iluminación y ese tipo de dispositivos que requieren gran corriente. Ahora que ya conoces cómo funciona este componente, espero que compres algunos relés y los tengas en tu almacén de componentes y que realices proyectos para que pongas en práctica los conocimientos que aprendiste con este episodio. Ahora les presento el proyecto. El proyecto que les quiero presentar en esta oportunidad es un medidor de temperaturas de líquidos. Este lo realicé como solución a un problema que tiene mi hermano con sus peces. A él le gustan mucho los peces beta, de los cuales ya tiene varios, y tiene el problema de que se le mueren al poco tiempo de comprarlos. Y eso es que él es muy atento con ellos. Él estuvo investigando y al parecer es un problema con la temperatura del agua. Él compró un calentador de agua y está haciendo unas pruebas para ver si los peces que se encuentran en el agua un poco más caliente viven más tiempo. Para mejorar estas pruebas, le diseñé un dispositivo que permite medir la temperatura de 3 peceras. Este dispositivo envía el valor de la temperatura del agua cada 5 minutos a la plataforma Adafruit.io. Con esto vamos a lograr tener un historial de la temperatura del agua de cada pecera y ver si es mucha la diferencia y qué grandes cambios ocurren a lo largo del día. Este dispositivo lo realicé con un ESP8266 y 3 sensores para medir temperatura del líquido del tipo DS18B20. En las notas del programa te dejo un enlace con toda la información por si quieres montar este proyecto. Ahora les presento el recurso. El recurso que les quiero mostrar en esta oportunidad es un documental que vi sobre la realización de la presa de las Tres Gargantas. Esta es la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Tienes que ver este documental, ya que el trabajo que se realizó fue increíble. Es una estupenda obra de ingeniería. Te dejo el video de YouTube con el documental en las notas del programa. Espero que aproveches este tiempo libre ahora en diciembre y puedas ver este video y me hagas llegar tus comentarios sobre esta increíble obra. Como te comenté al inicio, este es el último episodio por este año. Sé que ha sido un año complicado con todo esto de la pandemia, el COVID-19, pero a pesar de todo estoy contento porque a pesar de todas estas dificultades,
logré mantener la publicación de los artículos y los episodios del podcast. Ha sido un año difícil para todos, espero que el próximo año sea mucho mejor. Te recuerdo que el virus aún no ha pasado, todavía posiblemente lo tengamos con nosotros mucho más tiempo, así que debes seguir cuidándote y preparándote para las oportunidades que vendrán en el futuro. Espero volver con próximos episodios a partir del 14 de enero. Espero que pases unas buenas Navidades y tengas un feliz año. Nos vemos en el 2021. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.